Continuamos con las entrevistas en la Filey, en el stand de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento. En este momento nos encontramos con Ricardo Priego. Ricardo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy emocionado de estar aquí en esta Feria de la Lectura y poderles compartir un poco sobre mi trabajo. Ricardo, sabemos que acabas de publicar un cuento, una antología. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso? Claro, básicamente este es un cuento que engloba el terror psicológico, el género policíaco, que les invito a leer realmente si quieren perder el sueño, no se arrepentirán. Es un cuento bastante fuerte para algunas personas que pueden llegar a ser sensibles para temas pues sangrientos, de horror, eh, mutilaciones, etcétera, pero es bastante atractivo. ¿Lo podríamos definir como un cuento un poco gore? O sea, muy sangriento, muy explícito. Correcto, es un cuento abiertamente explícito. Al principio pareciera que es algo ligero, pero cuando pasa la trama te das cuenta realmente lo que estoy intentando Contar. redactar. Ajá. Claro, Este cuento forma parte de un libro de varios cuentos, ¿es correcto? es correcto. ¿Cómo llegaste a poder publicar tu cuento en el libro? Bien, esa pregunta me encanta porque en sexto semestre de la carrera tuve una materia llamada periodismo digital donde el profesor Pepe Beto me compartió la convocatoria de Alas de Cuervo. Primero empecé con algunos cuentos de terror psicológico, entré a convocatorias de terror cósmico, hasta que llegué a quedar con el cuento de Entre Paredes, uno de mis cuentos favoritos que engloba bastantes temas familiares y personales y realmente les invito a seguir este tipo de convocatorias con una oportunidad de crecimiento como comunidad lectora. Entonces tienes bastante tiempo escribiendo sobre terror. ¿A qué se debe ese gusto? Bueno, este gusto se debe a toda mi infancia. Prácticamente yo siempre fui aficionado al terror desde que tengo memoria y ya más grande tuve la oportunidad de ir escribiendo, desarrollando mis narrativas, mi redacción ya en papel. De pequeño no me dejaba mucho escribir este tipo de cosas por temas de que eran temas fuertes que no tenía por qué estar viendo, etcétera. Pero empecé a investigar un poco ya en la universidad sobre este tipo de géneros y me sentí mucho appeal con este género, me sentí muy cómodo, lo sentí muy íntimo y estoy bastante feliz de poder compartir un poco en una antología tan grande y sobre todo internacional de mucha gente talentosa que llega a compartir sus obras al igual que yo. ¿Y tenemos más cuentos escritos por ti que podamos revisar, publicados o en alguna página que podamos leerte? Claro que sí, justo en Alas de Cuervo pueden encontrar Paola Ola, donde cuento la historia de una familia que dentro de una feria de juegos mecánicos pasa algo bastante trágico que les va a quitar el sueño, al igual que este cuento de Entre Paredes. Y también pueden encontrar Los Nunca Nacidos en Alas de Cuervo igualmente, una historia mexicana que engloba el desarrollo de una partera que es expulsada de su pueblo y sí, les invito a leerlo para que vean un poco el desarrollo de este personaje. Entendiendo que el terror es algo que te ha gustado desde chico y siempre lo has llevado, digamos, en tus obras, ¿qué es lo que actualmente te motiva y te da creatividad a seguir creando obras? Me motiva los espacios donde estoy solo, donde no tengo como este juicio de por qué escribes terror, por qué escribes cosas sobre sangre, sobre muerte. Esto es lo que me motiva. También cuando tengo algún sueño sobre algo trágico, algo de horror, algo perturbador, hórrido, es cuando agarro inspiración justo en mis espacios personales para empezar a escribir. También me gusta mucho el autor Junjito, Ujú. quien tiene ilustraciones muy geniales, la verdad, muy perturbadoras. Y cuando leo sus mangas japoneses, la verdad agarro bastante inspiración sobre cómo aborda el terror psicológico, cómo aborda el tema de la muerte, cómo aborda la transición, los eh, fenómenos paranormales, incluso en cualquier contexto escolar, familiar, social. Y en parte, desde mis gustos hasta mi espacio personal, diría yo que son los espacios donde yo agarro inspiración
para seguir redactando sobre el terror. Es un lugar que me hace sentir cómodo y sobre todo que me hace sentir seguro para contar lo que a mí me gusta. Es que creo que no hay nada mejor que tus propios espacios, tu día a día te permita redactar y sentirte cómodo escribiendo y vaya, liberando tu arte y toda tu creatividad plasmada en papel y texto. Si yo quisiera, o Pepe Beto quisiera, empezar a escribir un cuento, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Primero le recomendaría que empezara a escribir simplemente con lo que se le ocurra en su mente. Lo primero que le diga en su cabeza, eso plásmalo en una hoja y que no te dejes llevar, que no se deje llevar de juicios o porque en internet vio que escribir de tal forma está mal o hay que evitar estos temas porque son malos para la sociedad. No, simplemente redáctalo en un papel y escríbelo, así sea un párrafo, 3, 4, 5, lo que tu inspiración te dé a contar. Redáctalo sin miedo. Realmente el miedo es un freno en este tipo de historias, sobre todo el miedo al juicio, el miedo a estar haciendo algo incorrecto. Entonces recomendaría mucho para este tipo de género de desatarse un poco del miedo y agarrar confianza con esta pluma y este papel para contar lo que sea. Aquí no hay juicios. ¿Y cuál es un poco parte de tu proceso creativo? O sea, cuando dices, tengo esta idea y ya la voy a plasmar, ¿qué haces? ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes alguna idea? Conozco gente que escribe fumando un cigarro, conozco gente que escribe viendo una película y al mismo tiempo solamente por estar escuchando continúa escribiendo. ¿Tú tienes algún ritual, alguna forma de escribir? Claro que sí. Por ejemplo, cuando tengo algún sueño, tengo alguna situación, primero agarro la inspiración. Después lo empiezo a plasmar en mi computadora o directamente en una hoja de papel. Lo que sea, así suene como una tontería o no tenga sentido, lo escribo. Lo analizo, agarro una copa de vino o algo que tenga a la mano para tomar y empiezo a inspirarme, empiezo a volver a leer lo que escribí y digo, bueno, esto no tiene sentido o aquí la sintaxis no es correcta, vamos a cambiarlo. O de plano no me gusta cómo está influyendo el personaje en mi historia. ¿Qué tal si le cambiamos el desarrollo al personaje, la edad o le agregamos algo más? O agregamos otro lugar para que se pueda desarrollar este personaje. Lo escribo y lo vuelvo a leer. Básicamente es escribir, volver a leer, corregir, escribir, volver a leer y corregir. Y no solo corregir, sino que a la larga, cuando pasan las semanas, los días, vas agarrando sorprendentemente más inspiración y te agarran más motivos para añadirle elementos a tu historia que no se te ocurrieron en una primera instancia. Y ese sería parte de mi ritual. Y si queremos leer Entre Paredes, ¿dónde podemos encontrarlo? En la antología de Alas de Cuervo, ¿cómo la conseguimos? ¿Se puede leer web? ¿Cómo lo podemos leer? Bien, me gustaría en alguna oportunidad poderles compartir el link donde pueden adquirir la antología física. Directamente en las páginas y redes de Alas de Cuervo pueden consultar y pueden preguntar por la antología. Y les invito realmente a pedir sus ejemplares porque, bueno, yo se los puedo contar, pero no es lo mismo que disfruten su lectura desde casa. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos mucho. Vengas a este espacio de la Universidad de Anáhuac y sin más por el momento nos despedimos. Nos despedimos. Adiós.